Lesión de hombro en el deportista overhead. Reunión científica AATD 2020, Dr. Gonzalo Gómez. Definición, biomecánica, adaptación del hombro del lanzador, rol de la cadena cinemática, rol de la escápula, lesión de slap, lesión del manguito rotador y conclusiones. Definición. El gesto overhead es un gesto por arriba de la cabeza y la mayoría de los deportistas realizan gestos que son por arriba de la cabeza y gestos de lanzamiento, como por ejemplo el vóley, en donde hacen un gesto de lanzamiento para el remate y un gesto por arriba de la cabeza para el bloqueo. Muchos de los deportistas overhead hacen este tipo de movimiento y lo vamos a estudiar en base al movimiento de lanzamiento de los jugadores de béisbol, que está muy estudiado y a partir de él se puede saber mucho sobre el hombro del lanzador. Hombro del lanzador no se da solamente en los jugadores de béisbol. Vemos que distintos deportes como el fútbol americano, el saque del tenis, el remate del vóley, el pase y el tiro al arco de waterpolo, los lanzamientos de jabalina, de bala y el handball, por ejemplo, entre otros, son deportes que tienen movimiento de lanzamiento y lo vamos a tratar como deporte overhead y lanzadores. Biomecánica. La velocidad angular del hombro en un movimiento de aducción-rotación externa es muy importante, ya que la velocidad se da a partir de la máxima rotación externa a un movimiento de rotación interna y esto es lo que le da la velocidad al gesto deportivo. Vamos a estudiar ese gesto deportivo en base a cómo se estudia un lanzador. Vemos que la primera fase es de preparación, después una fase de early cocking, otra fase de late cocking, en donde ahí es la parte crítica y se pasa violentamente de una abducción-rotación externa máxima a una rotación interna violenta y eso es lo que hace la velocidad del lanzamiento. Cuando termina la fase de aceleración, viene el follow-through y el hombro tiene que ser detenido y toda esa cinemática que tiene, toda esa fuerza que tiene, va a tener que ser detenido y ahí es donde está parte de la patología. Fíjense que este trabajo publicado por Burkhard, Craig Morgan y Benjamin Kibler en Arthroscopy de 2003 habla de la contractura adquirida de la cápsula posterior, de la hiperrotación externa, del despegamiento de la porción larga del bíceps, dando la lesión de pillback en el slap, y la protracción escapular como cascadas patológicas en el hombro del lanzador. ¿Cómo describen ellos? En el follow-through, o sea, en la parte final del lanzamiento, hay mucha energía y el brazo hay que detenerlo. Para eso todos los rotadores externos y todo el manguito rotador se contraen violentamente, excéntricamente para detener este gesto deportivo en donde la energía es muy grande y puede llegar al 80% del peso corporal del lanzador. Esto va a determinar una hipertrofia del haz posterior del complejo ligamentario glenohumeral inferior. Esta contractura del haz posterior del complejo ligamentario glenohumeral inferior va a dar como resultado un déficit de la rotación interna del hombro y en la rotación externa va a ser de cuña, evitando que el centro de rotación del hombro sea en la glena, llevándolo para atrás y para arriba, lo que va a provocar es una hiperrotación externa. Esta hiperrotación externa, sumada a la retrotorsión del húmero, va a hacer que haya una mayor rotación externa, pudiendo romper el supraespinoso y la porción larga del bíceps en su inserción en un fenómeno que se llama pillback, produciendo una lesión de slap. La paradoja del hombro del lanzador es que lo que se produce en la parte final del lanzamiento, que es la contractura de la cápsula posterior, es lo que va a producir la lesión en la preparación, levantando la cabeza del húmero y produciendo una hiperrotación externa. Adaptación. La adaptación en el deportista se da en los primeros años, en los menores de 12 años. Cuando el deportista ya empieza a lanzar por arriba de la adolescencia, más viejo de la adolescencia, no se produce esta adaptación. ¿Y cuál es la adaptación que se produce en el hombro, que se produce por la ley de Wolf con epífisis abierta?
es la hiperrotación externa y la disminución de la rotación interna que se da por una retrotorsión o una retroversión de la cabeza humeral. Y este es un hombro típico del lanzador, con hiperrotación externa, disminución de la rotación interna, y esto es típico en el hombro del lanzador. Fíjense que hay trabajos en donde demuestran en los hombros de lanzadores aumento de la retroversión humeral y glenoidea. Este es un trabajo, una revisión sistemática de la artroscopia de 2017, donde muestra cuáles son los fenómenos adaptativos que se producen en el hombro del lanzador. Hay un aumento de la retroversión humeral, hay una disminución de la rotación interna, hay un aumento de la rotación externa, engrosamiento de la cápsula articular y del complejo ligamentario glenohumeral inferior posterior. Estas son las adaptaciones que recibe el hombro del lanzador. Fíjense que este hombro del lanzador, con esas adaptaciones, también va a hacer que, de acuerdo a este trabajo publicado por Ben Kibler, la hiperrotación externa va a tener un efecto protector y los pacientes, los lanzadores que tenían menos rotación externa, tenían más posibilidades de tener lesiones y cirugías. 10 años después de que Ben Kibler publicó ese trabajo en 2013, publica un nuevo trabajo en donde habla del rol de la cadena cinemática, el rol de la escápula, el déficit de rotación glenohumeral, las lesiones del lápiz magnetorotor. Vamos a citar cada uno de estos, empezando por el rol de la cadena cinemática. La evaluación de las cadenas cinemáticas va a determinar factores no hombro que influyen en la producción de lesiones en el hombro. ¿Cuáles son esos factores no hombro? Principalmente son las debilidades en el core, en la fuerza central. Fíjense que cuando un tenista, por ejemplo, pega un drive, lo único que está pegado en el piso, toda la fuerza de reacción pasa desde el piso, desde el hálux hasta la raqueta, y para que esa transmisión sea efectiva va a tener que tener mucha fuerza central, mucha fuerza del core. ¿Cómo evaluamos el core? ¿Qué evaluaciones tomamos para el core? Fíjense como a la izquierda vemos la rodilla que se va en valgo y a la derecha el hip thrust. También hacemos planchas, puentes laterales, etc. Y así vamos a ver la evaluación del core. Acuérdense que por debilidad del core muchas veces va a haber lesiones de hombro que se llaman lesiones no hombro, son lesiones por alteraciones en la cadena cinemática. Rol de la escápula. Ya Ben Kibler en 1998 publicó cuál era la función de la escápula y publicó la disquinesia escapular grado 1, 2 y 3. Fíjense este paciente consulta, fíjense la escápula derecha comparada con la izquierda, consulta con una resonancia, con una lesión de SLAP para una cirugía de SLAP. Sí, la cirugía y la resonancia mostraba una lesión de SLAP, pero fíjense con esa disquinesia escapular, la causa del dolor no era el SLAP, que podía ser una adaptación del hombro, sino que lo que estaba produciendo el dolor era una disquinesia escapular. ¿Y cuáles son las adaptaciones? La psiquescápula, que es la disquinesia escapular, la contracción y dolor, la mal posición de la coracoides, la mala posición escapular y la prominencia del borde medial. A eso le llamamos psiquescápula. Rotación glenohumeral. En el hombro del lanzador tenemos una retrotorsión humeral y una contractura de la cápsula posterior, lo que ocasiona un déficit de la rotación interna y una hiperrotación externa. Por eso es muy importante evaluar el rango total de movilidad del hombro. Es patológico cuando tenemos un déficit de la rotación interna de más de 18 grados y un déficit de la movilidad total del hombro más de 5 grados. Lesión de SLAP, que fue descrita por Snyder, y la lesión de SLAP más frecuente en el lanzador es la tipo 2. Inicialmente se reparaba fijando la raíz del bíceps, pero esta fijación de la raíz del bíceps lo que daba eran malos resultados y se piensa que puede ser una adaptación. Entonces hoy en día no se reparan todas las lesiones del SLAP. Fíjense algunos trabajos que comparan tenodesis con reparación de bíceps, en donde la tenodesis tiene mejores resultados que la reparación in situ. Lesión pasta. La lesión pasta es la lesión parcial de la cara articular del supraespinoso y fue descrita por Snyder y Castaña. La lesión pasta se produce por el impeachment interno que fue descrito por Jill Walsh en 1992. El impeachment interno es el impacto que se produce
entre el troquíter y el supraespinoso contra la parte posterior superior de la glena en el movimiento de abducción-rotación externa. Esto produce una lesión parcial de la cara articular del supraespinoso. Fíjense cómo estas lesiones pasta muchas veces las vemos de esta forma y las podemos considerar adaptaciones. Para ir finalizando, el hombro del lanzador tenemos las siguientes características: hiperrotación externa, déficit de la rotación interna, disquinesia escapular, debilidad de los rotadores externos, debilidad del core, lesión de slap y lesión pasta. Esto es lo que caracteriza el hombro del lanzador. Conclusiones. Como conclusiones, debemos entender la biomecánica y la adaptación del hombro del lanzador, el déficit de rotación interna y la hiperrotación externa como adaptaciones propias de este hombro, el rol de las cadenas cinemáticas y la fuerza central para transmitir la fuerza de reacción del piso, el rol de la escápula, muy importante para darle soporte a la articulación glenohumeral, las lesiones del LAP y del manguito rotador como adaptaciones anatómicas, la prevención y la rehabilitación para preservar al deportista. Es muy importante entender todo esto para poder tratar a estos pacientes. Muchas gracias.